Hola amigos, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien de salud. Hoy vamos a cocinar esta receta del mundo árabe. Es un tajín muy especial, muy jugoso y muy delicioso. Quedáis conmigo para ver la receta. El ingrediente principal para esta receta es el membrillo. Voy a usar 3 piezas grandes de membrillo, 3 dientes de ajo que lo vamos a rallar y vamos a necesitar también un poco de perejil, una cebolla mediana y carne. Aquí amigos estoy usando un poco de carne de vaca, una mezcla entre carne de vaca y carne de ternera. Normalmente este tajín se hace con carne de ternera, pero yo en esta ocasión voy a hacer una mezcla. Este es el tajín, la olla donde vamos a hacer la receta. Y es una olla de barro, que se usa normalmente en Marruecos, mi país. La comida en esta olla queda muy especial y tiene olor a barro. Bueno, aquí como veis estoy cortando la cebolla en trozos pequeñitos o en cuadraditos y la colocamos en el fondo del tajín. Ponemos directamente la carne. Si os fijáis, aquí estamos haciendo todo fuera del fuego. Lo vamos a poner todo y lo vamos a meter de una vez al fuego. Añadimos de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva. Añadimos los 3 dientes de ajo. O los picamos o los pasamos en esta máquina. Y luego voy a añadir un ingrediente muy especial que queda muy bien con la carne y es el jengibre. Estoy usando jengibre fresco porque también es de temporada y me gusta mucho aprovechar la verdura de temporada. Pues lo vamos a limpiar, a pelar, limpiar y lo añadimos. Aprovecho amigos para invitaros a suscribirse a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y también activar la campanita para recibir siempre un aviso cada vez que subo una receta nueva. Y os agradezco mucho de antemano. Aquí rallamos el jengibre, como os he dicho, todo fuera del fuego. Sazonamos con un poco de sal al gusto de cada uno. Y ahora sí que lo llevamos a fuego. Un dato que tenéis que saber sobre esta olla de barro, que es el tajín, es que nunca se debe poner a fuego muy alto, siempre a fuego muy bajo, porque si no se va a romper. Y aquí pasamos para preparar los membrillos. Aquí como veis he preparado un bol con agua y limón. Cuando limpiamos el membrillo, lo cortamos y lo vamos a poner en el agua con limón para que no se oxida. Lo vamos a cortar en 4 raciones cada membrillo. Las he limpiado antes por fuera y ahora toca limpiar por dentro. Esa receta es una receta de la cocina marroquí muy famosa para los días de frío. Es una receta muy deliciosa y es un poco curiosa porque es una mezcla entre el sabor salado y dulce. Así lo limpiamos de esta manera y lo ponemos en el agua con limón. Amigos, espero también que me escribáis en los comentarios desde dónde me estáis viendo. Me gustaría mucho saber dónde son mis espectadores. Lo que vamos a hacer ahora, con el cuchillo vamos a hacer unos cortes superficiales en cada pieza de largo o de las dos bandas por algo y por ancho también, pero son solamente superficiales. No se aprecia en la cámara, pero bueno, como ya tenemos el membrillo listo, vamos a pasar para cocinarlo. Aquí tengo un vaso de agua y un poco de azafrán. Si no tenéis, no pasa nada. O podéis poner un poco de cúrcuma nada más.
Colocamos los membrillos en una cacerola y le vamos a añadir el vaso de agua con azafrán y las especias que os voy a decir a continuación. 3 ramitas de canela, un poco de canela también en polvo, un poco de pimienta negra, muy poquito, un poco de sal también, una cucharada grande de jengibre y cúrcuma en polvo también. Añadimos y ahora sí que vamos a añadir el vaso de agua con azafrán. Eso si tenéis, si no, no pasa nada. Pero sí que le da un sabor muy especial. Lo que estamos haciendo ahora es caramelizar el membrillo. Como os he dicho antes, este plato es una mezcla entre el salado y el dulce. Aquí añadí 3 o 4 cuadraditos de mantequilla y ahora estoy añadiendo 2 cucharadas soperas de azúcar. Lo ponemos a fuego lento y lo dejamos cocinar. Ahora pasamos para nuestro tajín y vamos a mezclarlo un poco. Ahora la cebolla ya está casi blandita. Sazonamos con un poco de pimienta negra, jengibre y comino y cúrcuma. Aquí también si tenéis unas especias árabes que se llaman ras el hanout, añadís una cuchara, si no, no pasa nada. Pues mezclamos muy bien para que se combine la carne con las especias y lo vamos a pasar le vamos a añadir un poco de agua y lo vamos a dejar a cocinar siempre a fuego muy lento. Nunca se debe poner a fuego muy alto. Si no tenéis esta olla, no pasa nada. Simplemente se puede hacer en una olla normal. Aquí, como veis, también añadí un poco de perejil y una ramita de canela. Añadimos un poco de agua, lo suficiente agua para que se cocine la carne. Y lo vamos a tapar y lo dejamos cocinar. Ahora, como veis, como ha pasado, probamos el membrillo. Cuando vemos que ya está blandito, le vamos a añadir un poco de caldo del mismo tajín para que coja también el sabor de la carne y se combine todo. Y lo volveremos a tapar y dejarlo cocinar y hasta que se reduzca todo hasta que chupa todo el sabor del caldo. Ahora, como veis, ya está cocinado, ya está bien caramelizado. Lo vamos a retirar del fuego. Como veis, el caldo ya está muy bien caramelizado. Lo retiramos y aquí es opcional, lo podéis servir directamente o si no podéis pasarlo a otra cacerola con un poco de aceite para darle un poco de color. Y aquí también en el mismo caldo donde he cocinado el membrillo he añadido un poco de pasas que estaban remojadas en agua toda la noche, ya están bastante blanditas, solamente es para que se caramelicen también. Aquí, como veis, el membrillo, como os he dicho, lo he pasado, es como si lo he freído un poco, con un poco de aceite. Aquí comprobamos si nuestra carne ya está lista, ya está bien cocinada. Vamos a retirar el perejil y la ramita de canela también. Y vamos a colocar los membrillos en forma de una flor por los lados. Y por el medio vamos a añadir las pasas ya cocinadas. Espero, amigos, si os gusta esta receta, que le deis like al vídeo y compartirlo. Y activar la campanita para recibir nuevas recetas. Aquí por arriba estoy añadiendo el caldo caramelizado que nos ha sobrado del membrillo que hemos cocinado aparte. Y aquí presentamos nuestro tajín de membrillo que queda muy delicioso y muy sabroso. Riquísimo. Espero que probáis esta receta
Y si os gusta, decírmelo en los comentarios. Si os gustan más recetas del mundo árabe, me lo podéis decir en los comentarios. Estoy encantada de grabar más recetas así y compartirla con ustedes. Mirar cómo queda. Está buenísimo, de verdad. Bueno amigos, si os gusta mi receta, no olvidéis seguirme para recibir nuevas recetas. Hasta aquí la receta de hoy y nos vemos en otra nueva receta. Adiós amigos, hasta otra.